fortalecimiento y sostenibilidad de la deuda pública no es nunca más de la deuda. No tiene nada que ver. Más vale sería lo contrario. Estamos legislando para que los próximos endeudamientos sean autorizados en el presupuesto de la Nación Argentina y tengan un determinado uso. Cosa que, digamos, está bien. Pero todos sabemos que el presupuesto de la Nación en estos últimos casi 40 años se ha transformado en una ley ómnibus, donde no se puede tocar ningún artículo de los que se van incorporando, y ahora vamos a incorporar uno específico sobre el endeudamiento. El peronismo tiene un mandato histórico. Nos enseñaron que la patria dejará de ser colonia o su bandera flameará sobre sus ruinas. Y la Argentina de hoy, la que tenemos que levantar, la que el presidente de la Nación y nuestro gobierno está haciendo un esfuerzo enorme por levantar, tiene en muchos aspectos un estado ruinoso. La pobreza, el hambre, el desempleo. Y esto tiene que ver con el endeudamiento. Sí, los poderes financieros internacionales, la usura internacional ha lucrado con el pueblo argentino desde los más remotos orígenes de nuestra historia. Todos sabemos que ha sido así. Y los gobiernos populares, Perón declaró la independencia económica y terminó con el endeudamiento del Estado. Cuando regresó en el 73, hablaba de que 5.000 millones de dólares de deuda que tenía la Argentina en aquel momento eran casi imposibles de pagar. Y hablamos de cientos de miles de millones de dólares que comprometen el presente y el futuro del pueblo argentino. Una acertada política del gobierno logró hacer una renegociación de una deuda insostenible en una deuda que creemos que será sostenible. Y Dios quiera que eso suceda. Creo yo que tenemos que cumplir otro mandato que va a terminar este año sin haberlo cumplido, que ponerle un límite definitivo, un compromiso patriótico, que sea una cuestión de Estado, que los liberales y los neoliberales también se comprometan a que nunca más nos vamos a endeudar, como nos comprometimos a nunca más permitir que se violen los derechos humanos. Y no emitimos argumentos que justifiquen la violación de los derechos humanos. Pero en el endeudamiento van aflojando. ¿Y saben cuál es el problema? No es que la clase política es la que se endeuda. Se endeudan con resoluciones del Banco Central, del Ministerio de Economía, de la AFIP, resoluciones que muchas veces son casi secretas, oscuras, que están fuera del control del Estado, que están fuera del control de la política. Por eso es mi lucha y la lucha de muchos senadores y de
de muchos hombres y mujeres del pueblo argentino por ponerle un límite final y definitivo. Que le voy a rectificar al miembro informante que dijo nunca más endeudarse. No, nunca más endeudarse irresponsablemente. La ley que hemos presentado del nunca más del endeudamiento dice que para contraer deuda se requieren 2/3 de ambas cámaras del Congreso. Y 2/3, lo acabamos de discutir con el tema del Procurador General, significa que haya consenso, que todos estemos de acuerdo, o que la inmensa mayoría estemos de acuerdo. Y para prorrogar la jurisdicción, que discrepo con el senador miembro informante de la oposición, que pareciera que fuera una cuestión intrascendente, tiene una enorme trascendencia. Renunciamos a nuestras leyes para otorgarle valor a las leyes de otro país. Eso es la prórroga de jurisdicción. Y así fuimos víctimas de los fallos del juez Griesa, que nos obligaron a pasar momentos muy difíciles en la economía. El nunca más es muy simple. Es un compromiso definitivo. No que haya vericuetos para que si no es el Estado, sea una empresa del Estado, sea una provincia, sea un organismo del Estado, y siempre caemos en el endeudamiento. ¿Y quién paga los platos rotos? Siempre el pueblo argentino. ¿Y quiénes se llevan las ganancias? Siempre el Usur internacional. Entonces no estamos defendiendo a inversores argentinos. Cuando defienden el endeudamiento, defienden al Usur internacional en contra del pueblo argentino. Por esa razón es mi lucha sobre el tema. Creo que hay reglas básicas y simples. Yo siento hablar, a veces yo escucho y me quedo azorado, como si no tuviera nada que ver en lo que ha pasado en la Argentina. Miren, el déficit fiscal se corrige con un gobierno austero. No hay que gastar más de lo que se tiene. Hay que eliminar los gastos superfluos, no bajar las jubilaciones, no bajar el sueldo de los empleados, congelar las designaciones, eliminar los gastos superfluos de publicidad, de fundaciones, de aportes, de subsidios a los poderosos, de subsidios para que paguen la energía que no pagaron. Y todos saben a lo que me refiero. El subsidio a los poderosos, el subsidio a las petroleras. De eso me refiero. Hay que eliminar los gastos superfluos. Claro, esto es políticamente incorrecto. Ya saldrán a pagarle a los medios de prensa para que me critiquen. Gobernar es poblar, mientras que la Argentina, mire qué simple, lo enseñó Alberdi, mientras que la Argentina tenga un conurbano bonaerense superpoblado, un conurbano rosarino, cordobés, mendocino y tucumano, en torno a las grandes ciudades, grandes urbanizaciones precarias, llenas de problemas sociales, porque tenemos mal distribuida la población, porque no tenemos una política de población que defienda las economías y las producciones regionales. Gobernar es crear empleo, tan simple como eso. ¿Por qué tanto gobernar es crear empleo? Miren, solamente en la industria automotriz, cada punto de insumos nacionales que se usan significan 6.000 empleos nuevos que son trabajadores del gremio de ESMATA, que son de los mejores pagos y más calificados del país. Y me van a decir ustedes, tal vez algún elemento muy sofisticado tecnológico del automotor no lo podemos fabricar.
pero las cajas de cambio, las llantas, las ruedas, los volantes, el motor, los frenos, todo lo podemos fabricar nosotros. ¿Por qué permitimos que se fabrique todo armado? Senador Rodríguez Para Sack, otro negocio. le ruego vaya redondeando, por favor. Sí, cómo no, ya termino. Les pido que me disculpen, pero es un tema que para mí es muy importante. Gobernar requiere de una decisión de no gastar más de lo que se recibe. Entonces no hay que estar pensando cómo vamos a pagar el déficit, sino cómo lo vamos a evitar. ¿Y sabe cómo se evita el déficit? O gastando menos o produciendo más. También podemos producir más. Toda la Argentina puede producir más. Toda la Argentina puede producir más. Por eso, señora presidenta, finalizamos el año y yo lo felicito, como lo han hecho otros señores senadores, a la gestión y la conducción de esta Cámara, que nos ha permitido realizar más de 28 sesiones, más de 200, 300 reuniones de comisiones, la visita de cantidad enorme de funcionarios, intelectuales y académicos argentinos, que nos han permitido hacer un trabajo muy positivo para la Argentina. Termina el año con el sabor amargo, el nunca más de la deuda pasa una vez más a segundo plano. Terminó el año y no se tratará la ley. Y tercero, una exhortación. Se viene fin de año y hay mucha pobreza y necesidades en el pueblo argentino. Por eso tenemos que reflexionar sobre estos puntos que he planteado. Le deseo al señor presidente y al señor ministro de Economía, que han hecho un esfuerzo enorme, que persistan en levantar a la Argentina y ponerla de pie, que todos vamos a ayudar. Voy a votar positivamente esta ley con las aclaraciones que he hecho. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.